Macario, una de esas joyitas del cine de oro mexicano, del cual prácticamente ya no quedan ni las cenizas, que trata sobre la tradición del Día de Muertos, y qué mejor que esta fecha que traerles el análisis de esta película a ustedes. ¿Cómo podemos interpretar el final de esta película? ¿Qué significan los tres personajes que se encuentra Macario cuando lleva el guajolote al monte? ¿Qué rol juegan cada uno de los personajes principales en este film? Descúbrelo conmigo. No perdamos más tiempo y comenzamos. La película inicia con la mujer de Macario poniendo un altar muy sencillo, pero no dejando pasar la tradición del Día de Muertos. Esto mientras le explica a su hija la importancia de la tradición para ellos y que no hay que dejarla pasar sin importar el nivel de pobreza que ellos tienen. Como la gran mayoría de las películas, esta puede abordarse desde varias perspectivas. Claro está que una de ellas podría ser desde la prevención o desde el rechazo. Podría tardar varios minutos explicando el por qué las personas tienen tantos hijos y viven hundidos en la miseria. Podría decir que Macario debió pensar mejor las cosas. Podría decir también que por qué su mujer lo eligió como marido si solo era un pobre diablo y que no fue inteligente si solo era alguien que no tenía en qué caerse muerto. O quizá, solo quizá, armar una teoría que explicara que le convenía mejor abandonar a su familia para no cargar con tanto peso y responsabilidad. Pero esta película, además de estar enfocada en la hermosa tradición mexicana del Día de Muertos y el significado que tienen estos para nosotros los mexicanos, heredada desde cientos de años por nuestros ancestros, creo que vale la pena abordarla desde lo que sucede y se plasma y no desde el hubiera. Insisto, abordarla desde la representación de lo que viven esas personas de escasos recursos que a pesar de las adversidades y sin librarlos de sus responsabilidades, se hacen cargo desde sus circunstancias de sacar adelante una familia. Macario, interpretado por el gran Ignacio López Tarso, es un hombre indígena que ha vivido gran parte de su vida trabajando como leñador para, pobre pero honradamente, sacar adelante a su familia. La película muestra el estilo de vida que lleva él y los suyos. Una mujer que lo ama y lo ayuda también trabajando, lavando y cosiendo ajeno para aportar a la supervivencia de todos ellos, incluidos obviamente la gran cantidad de hijos que tienen. La historia se centra en Macario, quien sufre de impotencia al mirar que a pesar del esfuerzo que hace cortando leña para después repartirla en el pueblo, no alcanza para comer más que frijoles y tortillas de mano. Mira a sus hijos, quienes no tienen conciencia de problemas, de dinero, de lo dura que es la vida. Los mira peleándose por un bocado extra de comida, dando a entender que el hambre es lo cotidiano en el día a día de todos ellos. Algo interesante es que a pesar de todo lo anterior, salen frecuentemente en familia al pueblo. Macario con sus tercios de leña cargados por un mecapal que lleva en la cabeza, su mujer repartiendo la ropa en las casas para los que trabaja y los hijos junto a ellos acompañándolos y como cualquier niño pidiendo cosas que se les antojan que miran en las calles. Es la época de muertos y el pueblo está lleno de negocios y sitios mostrando y vendiendo todo aquello que se ocupa en esas fechas. Velas, flores, dulces típicos, ofrendas y comida, mucha comida. Macario y su familia miran todo lo que se ofrece teniendo que aguantarse los antojos debido a su pobreza. Una de las primeras escenas que marcan la película es cuando Macario habla con el fabricante de velas. Este le dice frases muy ciertas tales como: hay que pensar más en los muertos porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. O, cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago o en el corazón que algún día va a pararse. Ideas que dejan pensando a Macario a tal grado de tener una pesadilla que mezcla sus dos más grandes inquietudes, la muerte y el hambre. Dichas frases es verdad que no tienen mucho que ver con la ciencia o la medicina, pero en las creencias de los pueblos de México donde no existía tecnología, internet, celulares, hospitales, etc., esas frases tomaban mucho sentido, y me atrevo a decir que incluso después que apareciera todo lo anterior citado, aún dichas creencias seguían y siguen arraigadas en lugares de ese tipo. Macario mira unos guajolotes que se están horneando en la panadería donde también va a entregar leña. Aquí el personaje ilustra muy bien la sensación de un antojo que no puede ser disimulado, y la tristeza de mirarlo, pero no poder tenerlo. A tal grado que Macario va siguiendo toda aquella comida, y su mujer se da cuenta de la sensación de su esposo y le agarra el sentimiento. La mujer de Macario representa, a mi parecer en la película, a la razón, la serenidad, y es el pilar emocional en la familia. Eso se va notando a lo largo de la película. Es precisamente ella quien roba un guajolote para cocinarlo y dárselo a Macario para que se lo coma él solo, diciéndole que lo comprende. Las escenas donde Macario se encuentra con los tres personajes que representan al diablo, a Dios y a la muerte son muy interesantes.
Al primero no le hace caso a pesar que le ofrece riquezas y Macario tiene muy presente que nada bueno se obtiene de aceptar tratos con él. Y la frase que le dice: ¿crees que unas espuelas o unas monedas hubieran podido más que el gusto de mi familia?, reflejan en Macario que no es alguien avaro y que pone a su familia por encima de cualquier cosa material. En el caso de Dios, el hombre es muy inteligente diciéndole que no quiere compartir tampoco con él lo que le da esa humanidad a Macario, en el sentido que no solo es bondad o justicia, sino que también posee emociones como el egoísmo y la mezquindad. Finalmente, con la muerte no tiene de otra y le comparte del guajolote para que no se lo lleve antes de probar bocado. Y es con este último personaje donde la fantasía comienza. La muerte le da un líquido que es una especie de agua milagrosa, la cual tiene la capacidad de curar a cualquier persona siempre y cuando la misma muerte no se le aparezca a la cabecera de la cama del enfermo. De hecho, la condición completa es que si la muerte aparece a los pies del enfermo, Macario podrá curarlo, pero si ésta aparece a la cabeza del enfermo, ya no hay salvación, y el hombre no tiene que intentar nada. Lo que Macario no sabía era que tal suerte, que tal don, sería el inicio del fin para él, ya que le traería cosas buenas, pero igual cosas malas. O al menos eso nos quiere dar a entender la película, ya que las cosas no serían como parecían. Uno de los hijos de Macario es el primero con quien pondría a prueba el agua milagrosa y más tarde con la mujer de uno de los hombres más ricos de aquel pueblo. Dicho personaje representa la ambición y avaricia que llega a la vida de Macario, ya que este hombre lucra con la habilidad del protagonista. Es quien hace un tipo de sociedad con Macario y básicamente quien no tenía que enterarse que Macario tenía el don de curar a la gente, ya que por ese hombre el protagonista se hace famoso y visible al ojo público. La vida de Macario cambia drásticamente. Cuando antes se le veía preocupado y triste por apenas comer frijoles, tras hacerse de dinero, ahora se le nota despreocupado y feliz, algo que, para qué negarlo, se logra teniendo el dinero suficiente para no tener el tipo de preocupaciones como la comida, por ejemplo. Aunque también hay que reconocer y aceptar que el dinero no lo es todo, algo que nos mostrará de mejor manera más adelante la película y algo que la mujer de Macario sabe muy bien, ya que es la menos impresionada con tanta abundancia e incluso extraña su hogar anterior. A ritmo de una excelente canción típica de las etnias mexicanas, se describe la fama de Macario y de cómo la gente se amontona para curar a sus enfermos. Pero también se canta que al final la muerte es la muerte, y seas rico o pobre, cuando te toca, y eso es una genial enseñanza. Macario nunca se deja nublar por la riqueza, ya que sigue siendo un buen hombre, ya que ayuda a los enfermos por igual, tengan mucho o no tengan nada. Sin embargo, eso le acarrea envidia ajena, por ejemplo, del médico del pueblo y de la iglesia. Otra cosa curiosa es cómo reflejan también la cuestión de las creencias respecto de la salud. Se habla de brebajes, de brujos, de masajes y demás cosas con las cuales la gente en esos tiempos, y sobre todo la gente pobre, estaba y sigue muy familiarizada. La unión de Macario y su familia se muestra en la escena donde hay una tormenta fuerte por la noche y donde todos sus hijos corren a la cama de sus padres a acostarse con ellos. Debido a que cuando eran muy pobres todos dormían en la misma casita de una pieza a base de palos, donde por supuesto no había cuartos ni recámaras, ni cocina ni sala, sino que todo estaba en la misma pieza, algo que para algunos podría representar miseria y rechazo, pero para otros significa la oportunidad de unión familiar y cercanía, lo que muestra Macario y su familia a pesar de contar con una casa más grande. ¡Alto! Hago esta pequeña pausa para pedirte que te suscribas a este canal por si aún no lo has hecho, a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de estos videos. También te invito a que compartas el contenido de este canal en tus redes sociales como Facebook, WhatsApp, etc., para que pueda llegar a otras personas y así se expanda el contenido de este canal. Igual también aprovecho para recordarte que tengo otro canal que se dedica a lo que son las historias, la narración de historias de terror, y también con motivos de este mes de octubre estoy haciendo análisis de películas de terror en aquel canal. Entonces, por si quieres echarle un vistazo, te dejo el link en la descripción de este video, y también aquí brevemente te dejo por ahí unos screenshots, un pequeño video con lo que es el contenido que tú puedes encontrarte en ese canal. Te pido y te agradecería que le dieras una oportunidad al contenido de ese canal, porque las historias de terror nunca pasan de moda y créanme que les pudiera llegar a gustar la manera en que las narro. Macario nunca revela su secreto, y en un momento es aprendido por enviados de la misma iglesia. Cuando es llevado a juicio se le tacha de brujo y charlatán, lo que obvio predominaba en las creencias de esas épocas. Recuerden que la película está ambientada en un pueblo de México en el siglo XIX aproximadamente, y justo cuando Macario es aprendido es cuando inicia su decadencia. Después de varios enfermos que ha curado le llega su tiempo.
Tantas veces halló a la muerte a los pies de los enfermos para obtener riquezas, pero no siempre se puede tener suerte en la vida y a veces, cuando uno más la necesita, es cuando nos da la espalda. La trampa que se le puso a Macario para demostrar si era un charlatán o no, no hizo más que retrasar lo inevitable. Incluso me atrevo a decir que fue así a propósito para que la agonía del personaje fuera más larga y se diera a entender que esos momentos son muy lentos en la vida de uno. El clímax llega cuando el virrey y su esposa piden a Macario que cure a su hijo, cosa que si lo logra, a palabras del virrey, significaría el perdón, pero si fallaba, el castigo. Algo que no hay que ser muy listo para entender que, aunque sucediera a favor de Macario, no iba a durar por mucho tiempo, ya que el don de poder sortear con la salud y con la muerte siempre le traería por todos lados envidia y tropiezos. Macario quiere curar al chico, pero es en esa ocasión cuando la muerte se le aparece a la cabeza de la cama del hijo del virrey. Macario le pide le permita salvarlo, pero la muerte le dice que todo tiene un orden y que ni siquiera ella puede interferir en esas cosas. Lección que le da al protagonista para que éste entendiera que los logros que alguna vez consiguió no eran como tal por su propia mano, sino por las coincidencias con el cauce de las cosas. Macario se resiste porque sabe que si falla será su fin, y el de su familia como tal, ya que se quedarían sin la cabeza principal. El hombre voltea varias veces la cama para que la muerte quede a los pies del enfermo, pero todo resulta inútil, y es donde Macario se da cuenta que su suerte ha terminado. Este sale huyendo de la casa del virrey para escapar de su destino, de la horca, de la tortura, del azote, de la muerte. Intenta desafiar el cauce natural de la vida queriendo salvarse a sí mismo. Vuelve a encontrarse con los personajes de la vez cuando llevaba el guajolote. Frente al diablo, a pesar de verse en apuros, no cambió su postura ya que, como le dice, nada bueno saldría de hacer tratos con él. Cuando se encuentra con la figura de Dios, Macario le pide que lo salve, a lo que el personaje le dice una frase muy cierta. Eres tú quien los arrastra, Macario. Quienes te siguen son tus acciones. No corras más y enfréntalas. Piensa en salvar la parte tuya que no muere. Piensa en ti mismo. Piensa en tus actos. Pésalos y júzgalos. Hablando que intente salvar su alma. Un concepto muy importante en la tradición del Día de Muertos, y también de que entienda y acepte el precio que conlleva la toma de decisiones de los propios actos. Pero Macario aún se resiste e intenta escapar. Finalmente, la última escena con la muerte. Esta le muestra un sitio que representa las vidas de todas las personas del mundo. Las vidas son representadas ingeniosamente por velas, lo que da a entender que la vida es tan frágil y en cualquier momento se puede apagar, y que no necesariamente se termina cuando la vela se consuma, sino que puede suceder antes. Es una excelente analogía que escogió el director del film para representar el concepto de la vida y la muerte, ya que todas las vidas son iguales, seas rico o pobre, blanco o moreno, gordo o flaco, viejo o joven. Al final todas las vidas tienen en común que son igual de frágiles bajo las circunstancias adecuadas. La mejor frase de la película es cuando Macario intenta correr con su vela para que ésta no se apague, y es cuando la muerte le dice lo siguiente. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven, es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Lo que plasma a la perfección el concepto de la muerte para la tradición mexicana, aquella que ha sido representada en diversos libros, novelas, películas, caricaturas, documentales y un largo etcétera de ejemplos. Que la muerte no es el fin, y que el alma es la que trasciende un plano para ser juzgada y comenzar otro proceso de vida, entre comillas, para las almas de los difuntos que todos los años, entre finales de octubre e inicios de noviembre, vuelven al plano de los vivos para degustar de las ofrendas que sus seres queridos les brindan en sus altares de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuál puede ser una interpretación de «empieza el juicio de lo que irá a pesar más»? Bueno, yo infiero que, viéndolo por supuesto desde la perspectiva de la tradición del Día de Muertos, es el trato que recibimos de los que dejamos en vida, que seremos tratados y recordados acorde a nuestras acciones antes de nuestra muerte, algo que, para bien o para mal, será lo que dejaremos año tras año. Una última curiosidad que me dio fue la frase de la mujer de Macario cuando lo encuentra tirado al final de la película. Ella dice a los que la acompañaban: «Está dormido». Lo que me parece ser la representación de esa última negación que todos tenemos cuando miramos a un ser querido que no vuelve a despertar, que queremos que solamente esté dormido y que despertará en cualquier momento. La mujer se despide de su esposo diciéndole: «La vida no fue fácil, Macario, pero fue bueno vivirla juntos.
Voy a hacer que los hijos sean como tú, hombres buenos. El final de la película deja entrever que después que Macario se encontrara con la muerte casi al inicio de la película, ahí terminó todo en realidad, ya que los vestuarios tanto de él como de su mujer son los mismos hasta antes de esa escena. Sin embargo, a pesar de la pobreza y de todo, Macario dejó una buena imagen y un legado que su esposa intentará continuar ya sin él para su familia, ya que el hombre siempre fue, al menos a consideración de su esposa, quien es la que realmente importaba, un buen padre y un buen esposo, y que solo por ese capricho que sea cual sea, todos tenemos varios en la vida, no definió la forma en que sería amado y recordado por sus seres queridos. Y con esto llegamos al fin del análisis de la película Macario. ¿Qué tal te pareció? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Cómo interpretas tú el final de esta película? Cualquier comentario que tú hagas, con gusto lo voy a leer en la caja de los comentarios y voy a responder a la brevedad porque me gusta retroalimentarme bastante con lo que me comentan todos ustedes. Recuerden también que si ustedes quieren el análisis de alguna otra película, pueden escribirlo sin problema en la caja de los comentarios que yo lo tomaré en cuenta para futuros videos. Igual, antes de despedirme, les recuerdo que en este canal hay bastante variedad de distintos tipos de temas. Por ejemplo, análisis de películas, por ejemplo también videos que abordan relaciones interpersonales como pareja, familia y también reacciones a la plataforma vertical que está bastante de moda. Bueno, pues los dejo con dos videos que les pueden llamar la atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.